Me llaman la reina de hielo de Rusia. Un rostro sin emociones, una frialdad calculada, una perfección inquebrantable. Es la máscara que construí para sobrevivir bajo los 1000 focos de Moscú, París y Milán. Siempre he estado en el centro, sin importar lo que dijeran. Yo era la dueña de la pasarela. Pero un día, por primera vez, sentí que me empujaban fuera de ese centro. Y esa sensación comenzó en un país que nunca imaginé, Argentina. Me llamo Nadia. Durante 7 años, he sido modelo en Rusia, una profesional que ha desfilado en las pasarelas más importantes de Europa. Mi mejor ángulo es el que todos los fotógrafos anhelan, y mi forma de caminar se ha convertido en una tendencia. Para mí, Argentina no significaba nada. Claro, había oído hablar del tango, del fútbol de Maradona y Messi, de su carne legendaria. Incluso había usado ropa de diseñadores argentinos en alguna sesión de fotos y trabajado con algún argentino en mi equipo, pero eso era todo. En el deslumbrante mapa de la moda mundial, el epicentro de mi universo siempre había sido Europa. Por eso, el día que mi compañera de piso, Sonia, me dijo que se iba a la Semana de la Moda de Buenos Aires, no pude contener una carcajada. ¿A Buenos Aires? ¿En serio, che? ¿Por qué irías allá? En lugar de responderme, Sonia me pasó su celular. Las redes sociales estaban inundadas de vídeos de youtubers de moda europeos analizando el estilo porteño. Los vídeos de pruebas de ropa en los showrooms de diseñadores de Palermo se multiplicaban. Aún así, negué con la cabeza. Es solo una moda pasajera. Al final, todo vuelve a las pasarelas de Europa. Sonia se limitó a sonreír sin decir nada y, a la semana siguiente, compró su pasaje a Buenos Aires. Su publicación en Instagram decía, Buenos Aires, allá voy. A encontrar la pasión que dicen que flota en tu aire. Debajo, cientos de comentarios. Por fin, Sonia envía. Nadie mejor que vos para esa ciudad, rompela toda allá. Y entonces, el comentario que lo cambió todo me etiquetó, ¿y Nadia no va? Algo dentro de mí se quebró. Siempre había sido la líder, la protagonista. La gente clamaba mi paso en la pasarela, se obsesionaba con los anuncios que protagonizaba. Pero ahora, Sonia era el centro de atención. Y lo peor era que estaba ocurriendo en un escenario al que yo nunca le había prestado la más mínima atención, Argentina. Esa noche, llamé a mi manager. Conseguime trabajo en Buenos Aires. Lo más rápido que puedas. No esperaba nada, en realidad. Un par de desfiles, unas cuantas fotos para mis redes y de vuelta a casa. ¿Qué tan diferente podía ser? Buenos Aires sería como París o Milán, una ciudad más en mi mapa. Yo seguiría siendo la protagonista. O al menos, eso creía entonces. No tenía idea de que en ese país, en esa ciudad desconocida, mi vida daría un vuelco total. Y que allí conocería a ese hombre. El apoyo de todos ustedes, con sus me gusta y suscripciones, es la forma de llevar estos momentos que cambian destinos a muchas más personas. El avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza de madrugada. El paisaje nocturno de Buenos Aires se extendía más allá de la ventanilla, más hermoso de lo que había esperado. Era una luz extrañamente cálida, diferente de las luces artificiales y frías de Europa. El hall de entrada era ordenado, casi solemne. Las señales luminosas, los oficiales de aduana, incluso la gente, se movían con una sincronización que parecía una orquesta bien dirigida, muy lejos del caos de los aeropuertos rusos. Sin darme cuenta, erguí la espalda, sintiéndome intimidada. A la mañana siguiente, tuve mi primera sesión de fotos en un estudio en Palermo. Me maquillaron, me peinaron y me preparé para probarme la ropa, como siempre. Pero de repente, las expresiones del equipo cambiaron. Todas las miradas se dirigieron en la misma dirección. Me giré instintivamente y lo vi entrar. Ese hombre. Era Facundo. Camisa negra, pantalones de vestir. Sencillo. Era un hombre de pocas palabras, pero en el instante en que apareció, la atmósfera del lugar cambió por completo. No dijo nada.
Solo cruzó una mirada con el equipo, inspeccionó el estudio brevemente, revisó el orden de la sesión y se ocupó de los pequeños detalles. Todos se movieron a su ritmo, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Entonces, me miró. Hizo un leve gesto con la cabeza y se acercó. Nadia, bienvenida a la Argentina. Su inglés tenía un acento porteño fluido. Su voz era amable, pero su mirada era increíblemente profunda. Mi intención era simplemente saludarlo, pero él tomó mi mano suavemente y dudó un instante. Este anillo es antiguo, ¿no? Era el anillo que llevaba en el dedo, un recuerdo de mi madre. La mayoría de la gente lo veía como un simple accesorio. Pero este hombre lo vio de otra manera. Nadie en mi vida me había dicho algo así. En una fracción de segundo, mi corazón dio un vuelco. La sesión comenzó. Posé y expresé con la perfección de siempre, pero no podía dejar de pensar en él, en la presencia de Facundo. Él observaba el monitor durante largo rato, luego se acercaba en silencio y me daba una indicación. Tu mirada es demasiado intensa, le quita ternura. Creo que en tus ojos hay una calidez oculta. Al oír esas palabras, me quedé perpleja. Mis ojos. Mis ojos, que eran el símbolo de mi agudeza, mi control y mi frialdad. Y él era el primero en decir que veía calidez en ellos. Esas palabras me desestabilizaron. Había vivido protegiéndome, aprendiendo a no mostrar mis emociones fuera de la pasarela. Pero este hombre parecía ver más allá, no solo en el escenario, sino dentro de mí. Al terminar la sesión, hizo una leve inclinación de cabeza. Trabajaste muy bien hoy. Transmitiste exactamente lo que buscábamos. Gracias. En ese momento, sentí que este hombre era más peligroso que cualquier otro que hubiera conocido. Era de pocas palabras, pero su presencia lo llenaba todo. Esa misma tarde, mientras tomaba un café, Sonia me llamó. ¿Y qué onda? ¿Ya te cruzaste con Facundo? Su voz sonaba divertida. ¿Cómo sabes? Che, todo el mundo de la moda acá lo conoce. Es el mejor director de arte de Buenos Aires. Yo también organicé mi agenda a través de él. Fuimos a comer una vez. Tiene un encanto raro, ¿viste? Me quedé en silencio. Es muy porteño. Lento para mostrar lo que siente, pero sentís que es de verdad. Nunca conocí un tipo así, alguien con quien simplemente estar al lado te da paz, sin necesidad de hablar. Las palabras de Sonia me provocaron una punzada inexplicable. ¿Acaso la sensación que yo había experimentado, ella también la sentía? Por la tarde, en otro estudio, Facundo apareció de nuevo. Esta vez, dirigía brevemente a las modelos. Había algo fascinante en su método. Hablaba con cada una, señalando sus puntos fuertes con una precisión asombrosa. Se acercó a mí. Para la ropa de hoy, lo importante es una mirada serena, casi quieta. Vos, Nadia, tenés una fortaleza en tu mirada directa, pero esta vez necesitas una ternura estática. Podés hacerlo. Asentí, pero por dentro estaba sorprendida. Había comprendido mi estilo y mis características a la perfección. Nadie me había analizado con tanto detalle antes. No era una simple dirección, era una actitud que me hacía sentir que esta persona me había estudiado. Durante la sesión, intenté proyectar esa ternura estática, manteniendo la mirada fija como me había indicado Facundo. Y, sorprendentemente, la sensación se reflejó en el monitor tal como la había imaginado. «Ok, esa toma es perfecta», exclamó alguien del equipo. Facundo me asintió en silencio, con una leve sonrisa. Al ver esa sonrisa, sentí una extraña falta de aire. ¿Cómo podía este hombre, con tan pocas palabras, mover tanto a los demás? Al finalizar el trabajo, se me acercó sigilosamente. Mañana a la mañana tenés tiempo. Hay un lugar de Buenos Aires que me gustaría mostrarte. La mayoría de las modelos extranjeras no llegan a ver el verdadero Buenos Aires. Fue una propuesta inesperada. Su mirada era cortés, pero extrañamente sincera.
Dudé un momento antes de responder. Sí, claro. Y en ese instante, algo desconocido comenzó a crecer en mí, una mezcla de cautela, curiosidad y una atracción inexplicable. Empecé a sentir, lenta pero claramente, que me estaba enamorando cada vez más de ese hombre llamado Facundo. A la mañana siguiente, el lugar de encuentro con Facundo fue el barrio de San Telmo, cerca del Río de la Plata. Al principio, pensé que sería solo una calle antigua para turistas, pero al llegar, me encontré en un mundo completamente diferente. El aire fluía lánguidamente entre las paredes de ladrillo viejo, las casonas coloniales brillaban bajo el sol. Los elaborados tallados en las puertas de madera antigua parecían sacados de una película de época. Facundo me saludó brevemente y asintió. ¿Alguna vez bailaste tango? Negué con la cabeza, sorprendida. Él sonrió en silencio. Entonces hoy va a ser tu primera vez. Me llevó a una vieja casona restaurada, una milonga que abría durante el día para clases y exhibiciones. Una recepcionista nos recibió con una sonrisa y Facundo conversó con ella en un español natural y fluido. Su camisa gris y sus pantalones marrones eran simples, pero le sentaban con una elegancia innata. Extendió una mano suavemente y me miró. Creo que este vestido te quedaría bien. El vestido que me ofreció era de un rojo intenso, un color apasionado y vibrante, completamente opuesto a mi estilo habitual. Dudé un momento antes de entrar al probador. En el instante en que me paré frente al espejo, casi olvidé cómo respirar. Era yo. No era la Nadia top model de las frías pasarelas europeas, sino otra persona. Mi rostro parecía tímido, vulnerable y extrañamente cálido. Una cara que nunca antes había visto. Salí del probador y me paré frente a Facundo. Me observó durante un largo momento, inclinó la cabeza ligeramente y dijo, no te miento, pero sos más hermosa que cualquier modelo que haya visto. Sentí que mi cara ardía. Facundo no era un hombre de cumplidos fáciles, por lo que esas pocas palabras me golpearon con fuerza. Caminamos lentamente por las calles empedradas. Me explicó el significado de cada casa, cada callejón, cada detalle arquitectónico. La filosofía de la arquitectura porteña, la belleza heredada de los inmigrantes europeos y el valor de la simplicidad que se escondía en ella. Acá nada intenta ser ostentoso. Tenés que mirar mucho tiempo para ver su verdadero valor. Un encanto profundo que no necesita gritar para ser visto. Los argentinos valoramos mucho eso. Esas palabras me hicieron mirarlo en silencio. Ah, este hombre era así. Alguien que atraía a la gente con una sinceridad sólida y silenciosa, sin necesidad de trajes caros ni palabras llamativas. Nunca había conocido a alguien así. Durante todo el paseo, Facundo nunca me apuró ni intentó forzar una conversación incómoda. Al contrario, caminó a mi lado, lento, silencioso y atento, ajustando su paso al mío. Estando con él de esa manera, mi corazón experimentó por primera vez una sensación llamada comodidad. Entramos en un pequeño y antiguo café notable y Facundo pidió para mí algo que nunca había probado, un mate. El ritual con el que lo preparó, la calabaza, la bombilla, la yerba, el agua caliente pero no hirviendo, todo tenía una cadencia hipnótica. Me lo ofreció. El sabor amargo y herbal, el calor que se extendía por mi cuerpo. En ese momento, pensé en silencio, ¿acaso necesitaba un momento como este? Él me preguntó, ¿se siente raro? No. Sonreí y respondí, la verdad es que no. Para nada. Su mirada titubeó levemente. Era una persona que se acercaba sin artificios, pero que nunca subestimaba. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, no pude dormir. El paisaje nocturno de Buenos Aires desde la ventana se sentía diferente. En medio de las luces brillantes, las calles complejas y la gente en rápido movimiento, una figura se destacaba, Facundo. ¿Qué clase de hombre era? Podía leer las intenciones de la mayoría de los hombres que conocía a simple vista, fascinación por mi apariencia, atracción por mi fama o simple deseo. Me veían solo como Nadia, la top model. Pero Facundo, extrañamente, no mostraba nada de eso.
Nunca mencionó mi carrera ni juzgó mi apariencia. En cambio, me observaba con atención y me trataba con una calidez desconcertante. Sus palabras, en tus ojos hay una calidez oculta, resonaban en mi cabeza. Nadie me había dicho eso antes. Ni siquiera yo misma era consciente de ese sentimiento. No era un simple cumplido, se sentía como si me hubiera descubierto. Era la primera vez que alguien veía mi interior, no solo mi exterior. A la mañana siguiente, mi agenda marcaba una sesión de fotos por la tarde, así que tenía la mañana libre. Mientras tomaba un café tranquilamente en el restaurante del hotel, recibí una llamada inesperada de Sonia. Era una videollamada. La noche anterior, su Instagram se había llenado de fotos de una sesión de moda en San Telmo, y los comentarios llovían. ¿Y qué tal Buenos Aires?, me preguntó con una sonrisa pícara. Respondí con una risa suave. Mejor de lo que pensaba. Es tranquilo, ordenado y extrañamente familiar. Sonia me miró fijamente y sonrió. ¿Te encontraste con Facundo? No. En cuanto escuché su nombre, entrecerré los ojos. ¿Cómo lo sabes? Sonia soltó una carcajada. Porque es el único capaz de hacer que la reina de hielo sienta calidez. Me pasó lo mismo. Es un tipo que te desarma sin hacer nada. Colgamos y me quedé pensando. Esa tarde, en el taxi de regreso al hotel, el paisaje nocturno de Buenos Aires que fluía por la ventana se sentía diferente. La ciudad que antes me pareció fría ahora parecía acogedora, y las calles desconocidas se veían familiares. Y en mi corazón, algo había cambiado definitivamente. Silenciosa, pero claramente. Pasaron varios días, pero seguía pensando en el tiempo que pasé con Facundo en San Telmo. Siempre había creído que la palabra calidez no encajaba conmigo. La razón por encima de la emoción, el cálculo por encima del sentimiento. Durante 7 años como modelo, había vivido estrictamente bajo esa premisa. Pero sus palabras y su mirada estaban derribando esas reglas en mi mente. Las sesiones continuaron y hubo varios días en los que me encontré con Facundo. Seguía siendo tan reservado como siempre, pero me entendía con más precisión que nadie. Mis movimientos, mis expresiones, incluso mi cansancio. Siempre hablaba poco, pero su mirada parecía leer mis sentimientos. Un día, hubo un accidente en el estudio. Un cortocircuito provocó un apagón total. Todos se asustaron por un momento. Instintivamente, intenté levantarme de mi asiento, pero tropecé con algo y casi me caigo. En ese instante, alguien me sujetó firmemente. Tranquila. Movete despacio. Era una voz familiar. Era Facundo. Me tomó de la muñeca con naturalidad y me guió en la oscuridad. En medio de la penumbra y el silencio, solo el calor de su mano era claramente perceptible. Mi corazón comenzó a latir desbocadamente. Incluso después de que volviera la luz, no pude calmarme por un buen rato. Facundo, como si nada, me preguntó, ¿estás bien? Pero yo me quedé perdida en el eco de esa pregunta durante mucho tiempo. Esa noche, en mi hotel, mientras miraba mi muñeca, me di cuenta, alguna vez alguien en mi vida me había protegido con tanta delicadeza. Incluso en escenarios con cientos de espectáculos y miles de luces apuntándome, siempre había estado sola. Tenía que ser fuerte, no podía perder. Creía que depender de alguien era de débiles. Pero Facundo estaba sacudiendo mis creencias. No me exigía que fuera fuerte, en cambio, se acercaba en silencio y me preguntaba, ¿estás bien? Una pregunta tan simple, y mi corazón temblaba de esa manera. Y empecé a tener miedo, al darme cuenta de que este sentimiento no era una simple curiosidad. Días después, me reuní con Sonia y Elena en un café de Palermo. Las tres habíamos estado tan ocupadas con nuestras agendas que apenas habíamos tenido tiempo para vernos. Cambiaste un montón, Nadia, dijo Sonia. En serio, tu mirada es más suave. Pasó algo, añadió Elena, observándome fijamente. Intenté reír para disimular, pero no se rindieron.
¿O será por Facundo? Las palabras de Sonia me tomaron por sorpresa. Ella notó mi expresión y sonrió levemente. Yo también lo conozco. Cuando vine a Argentina, de todas las personas que me presentaron, fue el único que me hizo sentir intimidada. Es educado pero decidido. Parece frío, pero tiene una calidez extraña por dentro. Muy argentino. Elena asintió, de acuerdo. Totalmente. Yo estoy saliendo con un fotógrafo que conocí en una sesión la semana pasada. Se llama Valentín. Es completamente diferente. No se apura, no es tosco, es increíblemente atento y respetuoso. Pero se siente su sinceridad. Habla poco, pero transmite más que 1000 palabras. Al escuchar sus historias, me di cuenta de que la confusión que sentía no era solo mía. Las tres habíamos sido cautivadas de una manera inesperada en este país llamado Argentina. No por una apariencia deslumbrante o palabras ostentosas, sino por una atención silenciosa, una sinceridad y un sentimiento de conexión que no conocíamos. Desde ese día, ya no pude negar que Facundo había entrado profundamente en mi corazón. Y ya no sentía miedo. Unos días más tarde, volví a encontrarme con Sonia y Elena. Esta vez, pude sentirlo claramente en cuanto las vi. Las tres éramos personas completamente diferentes a las que llegamos a Buenos Aires. No era solo el maquillaje o el estilo, era la mirada la que había cambiado. Sonia había comenzado un proyecto con Santiago, un diseñador emergente que estaba causando sensación en Buenos Aires. Me tiene loca, Nadia, se quejó Sonia mientras tomaba su café con leche. Al principio pensé que solo era lindo y callado, pero en la primera reunión, criticó mi ropa sin cambiar de expresión. Sentí que era yo la que estaba aprendiendo de él. No pude evitar reír. ¿Y ahora estás enamorada de él? Sonia guardó silencio un momento, bajó la mirada y dijo en voz baja, no sé si es amor o confianza, pero es la primera vez que me siento tan respetada. No intenta ponerme algo, sino que trata de entenderme. Nunca había conocido a un hombre así. Sus palabras me conmovieron. Y Elena, dejando su taza en la mesa, dijo, Valentín casi no habla, pero cada vez que estoy frente a la cámara, me mira a los ojos. Mientras otros fotógrafos dicen, cambia la expresión, levanta la cara, él espera a que mi emoción surja por sí sola. Sonia preguntó, interesada, entonces es súper sensible. Elena rió suavemente y negó con la cabeza. No, es sensible, pero no se deja llevar por las emociones. Sabe hasta dónde acercarse y cuándo detenerse. Y eso, para mí, es muy importante. Mientras escuchaba sus historias, sentí un extraño consuelo. No era la única que estaba confundida. Las tres estábamos absorbiendo este país, Argentina, y a su gente, de una manera inesperada. Esa noche, cené con Facundo. Era la primera vez en mucho tiempo. Fuimos a un restaurante de comida argentina escondido en una callecita de San Telmo. Seguía siendo tan reservado como siempre. Al elegir el menú, me preguntó primero qué sabores me gustaban. Muy picante no te va, no. ¿Qué tal unas empanadas o una proboleta? Su voz, su mirada, incluso su saludo cortés a la dueña del lugar. En cada detalle, sentía la ternura controlada de un hombre argentino. Algunos podrían llamarlo indiferencia, pero para mí era profundo e increíblemente sólido. De regreso, después de la cena, empezó a llover. Me sobresalté e intenté sacar un paraguas de mi bolso, pero Facundo se adelantó. Usa este. Abrió un pequeño paraguas plegable que llevaba y lo sostuvo sobre mí, parándose a mi lado con naturalidad, dejando que su propio hombro se mojara sin darle importancia. No pasa nada, es solo un poco de agua. En ese momento, casi lloro. Era una escena increíblemente pequeña, pero ese instante de preocupación fue tan cálido. Caminamos por los callejones bajo la lluvia, sin decir nada. La noche de Buenos Aires era tranquila, y el sonido de la lluvia resonaba suavemente en mis oídos. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dormir por un largo tiempo.
Mientras escuchaba la lluvia afuera, murmuré para mí misma, ¿por qué me siento tan en paz? Este viaje a Buenos Aires, que comenzó por celos, se había convertido en una razón para querer estar al lado de alguien. Todavía no estaba segura de si era amor o destino, pero una cosa estaba clara, me estaba enamorando cada vez más de este hombre, Facundo, y de esta ciudad desconocida, Buenos Aires, que me estaba desarmando. A la mañana siguiente, en el restaurante del hotel, me encontré de nuevo con Sonia y Elena. Las tres nos servíamos la comida en silencio, pero el ambiente era extrañamente animado. Solo con mirarnos, sabíamos que teníamos mucho que contarnos. Sonia fue la primera en hablar. Ayer trabajé hasta tarde con Santiago. El concepto de la campaña es, las huellas del tiempo. Me dijo que mi cara tiene ese concepto. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que por fuera parezco lujosa, pero por dentro tengo un sentimiento antiguo. Dijo que me veía así. Sonia rió nerviosamente al final, pero su rostro había cambiado notablemente. Se veía más suave que nunca, y en su mirada había rastros de algún sentimiento. Elena asintió y dijo, Valentín se acordaba de todo lo que le conté sobre querer dejar el modelaje en Rusia para estudiar fotografía. Hablamos muy poco, pero él supo antes que nadie lo que me faltaba en la vida. Las miré sin decir nada. Aunque eran diferentes, los sentimientos que experimentábamos eran similares. Habíamos encontrado hombres que veían nuestra verdadera esencia a su manera, en una ciudad desconocida como Buenos Aires. Esa tarde, fui a una exposición con Facundo. Era de un artista de instalaciones argentino que a él le gustaba. La exposición mezclaba objetos antiguos con espacios modernos. Apenas entré en la sala, sentí una extraña tensión. La mayoría de las obras parecían simples y ordinarias, pero después de escuchar la explicación, tenían un significado profundo. Facundo caminaba lentamente, explicándome cada pieza. Este artista documenta lo que está a punto de desaparecer. Las cosas que no se olvidan aunque ya no estén. Ese es el tema de este espacio. Asentí en silencio. Al detenernos frente a una obra, Facundo me preguntó con cuidado, ¿hay algo que dejaste en Rusia y en lo que pensás a menudo? Fue una pregunta inesperada. Nadie me había preguntado qué extrañaba de verdad. Después de un momento de silencio, respondí en voz baja, el olor del té que bebía mi madre. A veces, recuerdo haber bebido ese té caliente en los inviernos helados de mi infancia. Solo con olerlo, siento ganas de llorar. Facundo sonrió levemente ante mis palabras. En Argentina hay muchas cosas así. Para otros puede ser algo común, pero para algunos se convierte en un recuerdo imborrable. Yo todavía recuerdo el olor a talco en la camisa de mi padre cuando era chico. En esa breve conversación, sentí un consuelo extraño. Habíamos crecido en países diferentes, hablábamos idiomas distintos, pero el movimiento de nuestros corazones no era diferente. Después de la exposición, me llevó a un pequeño café instalado en una casa antigua de madera. Sonaba música folclórica argentina de fondo, y la luz del sol que entraba por las ventanas creaba un ambiente cálido. Pidió mate para los dos, y yo inhalé lentamente su aroma. En ese momento, una sensación inexplicable surgió en mí. Era completamente diferente al olor del té de mi madre, pero la calidez era extrañamente similar. Gracias, dije en voz baja. Él inclinó la cabeza. ¿Por qué? Por tratarme como una buena persona. Como si fuera alguien que merece estar aquí. Facundo se quedó en silencio un momento ante mis palabras, luego me miró a los ojos y dijo, vos sos alguien que merece estar aquí, Nadia. Cualquiera, no solo yo, se daría cuenta. Esas palabras me dejaron sin habla. Mi corazón se sintió abrumado, como si algo que había estado atascado dentro de mí se hubiera liberado. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me senté frente al espejo y me observé en silencio. Mi rostro sin maquillaje, la soledad que solía habitar en mis ojos y la nueva calidez que había surgido. Por primera vez, pensé, no quiero volver. Me gusta Argentina. No, me gusta él, Facundo, demasiado.
Al día siguiente, recibí un mensaje importante de André, mi manager en Rusia. Era una frase corta: campaña europea de Chanel. Sos una de las finalistas. Tenemos que reunirnos en París. Volvé esta semana. Mi corazón se aceleró. Chanel. El nombre con el que había soñado desde que empecé a modelar. Estar en esa pasarela era el sueño de todas las modelos del mundo. Y ahora tenía la oportunidad de alcanzarlo. Pero me quedé sosteniendo el teléfono, inmóvil, durante mucho tiempo. Mi corazón no latía con la fuerza que esperaba. Al contrario, se sentía pesado. Esa noche, tenía una cena con Facundo, pero estuve más callada de lo normal. Los callejones familiares por los que habíamos caminado, el restaurante donde habíamos reído, todo parecía borroso ese día. Facundo notó mi expresión y me preguntó con cautela: ¿pasó algo hoy? Finalmente, le conté todo. La oferta de Rusia, el viaje a París, la gran oportunidad que representaba. Facundo no dijo nada. Solo escuchó atentamente mi historia hasta el final. Después de un rato, dijo: es una gran noticia. Una oportunidad increíble. Su expresión era serena, pero en su mirada pasó un destello de tristeza. Me sentí inquieta sin motivo y le pregunté: ¿querés que vuelva? Facundo desvió la mirada un momento, luego volvió a mirarme a los ojos y dijo: quiero que tomes el camino que realmente querés. ¿Cómo podría yo interponerme en tu vida? Esas palabras me dolieron aún más. Quería que Facundo me dijera: no te vayas. Quería que fuera un poco egoísta y me retuviera. Pero él protegía mi libertad hasta el final. Y en ese momento, supe que eso era un amor más profundo. Volví al hotel y les conté a Sonia y Elena. Ambas se sorprendieron, pero asintieron como si lo hubieran esperado. Bueno, ahora te toca decidir a vos, dijo Sonia. ¿París o Buenos Aires? No creo que puedas tener las dos cosas, añadió Elena. Dije en voz baja: el problema es que no sé lo que quiero. Sonia me miró directamente y dijo una frase: Nadia, ya elegiste. Solo que todavía no lo aceptás. Esas palabras me dejaron sin aliento. Contuve las lágrimas que estaban a punto de brotar y miré por la ventana el paisaje nocturno de Buenos Aires. Las luces de la ciudad, ese día, parecían extrañamente cálidas. Días después, Facundo me citó de nuevo. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero había una determinación en ella. Puede que este sea nuestro último paseo, dijo. Caminamos por la orilla del Río de la Plata en Puerto Madero. La brisa nocturna era fresca y las luces que se reflejaban en el agua brillaban. Facundo caminaba lentamente, ajustando su paso al mío, sin decir nada. No pude soportarlo más y le pregunté: ¿no vas a decir nada, de verdad? Se detuvo y me miró. Tengo mucho que decir. Pero retenerte no es mi estilo. Vos sos una persona libre. En ese momento, no pude más. Pero ahora ni siquiera yo sé lo que quiero. Tengo miedo de arrepentirme si me quedo aquí. Y tengo aún más miedo de cuánto te voy a extrañar si me voy. Facundo extendió su mano en silencio y tomó la mía. Pero al menos hay una cosa segura, ¿no? Que en tu corazón estoy yo. Esas palabras hicieron que mis lágrimas brotaran. Nunca me retuvo, pero su sinceridad ataba mi corazón. Esa noche, por primera vez, lloré frente a Facundo. En su abrazo, en silencio, sin palabras. Esta ciudad me había dado mucho, pero lo más valioso era Facundo. Y en ese momento, lentamente, en mi corazón, estaba tomando una decisión crucial. Desde ese día, cancelé toda mi agenda. Le pedí un tiempo a mi manager en Rusia, y afortunadamente, aceptaron esperar. Pero en realidad, no estaba ganando tiempo. Estaba afianzando una certeza en mi corazón. El último fin de semana en Buenos Aires, contacté a Facundo de nuevo. Le dije que quería verlo un momento. Él ya me estaba esperando en un tranquilo café en una casa antigua de San Telmo que había reservado. Cuando entré, se levantó suavemente.
Su gesto de acercarme la silla, sin palabras, seguía siendo lento y cuidadoso como siempre, pero había en él una calidez sólida. ¿Ya decidiste?, preguntó Facundo. Asentí y sonreí. Sí. No me voy. No se sorprendió ni se alegró. Solo me miró a los ojos en silencio y preguntó lentamente, ¿estás segura? No te vas a arrepentir. Tomé su mano en silencio como respuesta. Porque estás vos, ya no me arrepiento de nada. En ese instante, la mirada de Facundo tembló. Aunque siempre controlaba sus emociones, sentí que ese día era diferente. En sus ojos, fluían los sentimientos que tenía por mí. Cuando llegué a este país, pensé que solo venía a trabajar y me iría. Pero aquí te encontré a vos y me encontré a mí misma de nuevo. Hice una pausa y respiré hondo. Sos la primera persona que me hizo saber que mi verdadero yo podía ser amado. Y que no siempre tengo que ser fuerte para ser importante para alguien. Facundo apretó mi mano con fuerza, en silencio, con una solidez inmensa. Desde ese día, estuvimos juntos. Sin ambigüedades, sin miedos. Facundo seguía siendo reservado y no demasiado expresivo, pero se convirtió en el comienzo de mis días y en la calma de mi corazón. Sonia abrió un pequeño estudio con Santiago en el barrio de Chacarita, una plataforma de colaboración que conectaba diseñadores europeos y argentinos. Nunca pensé que podría hacer algo así, pero como Santiago siempre confió en mí, yo también empecé a confiar en mí misma, decía sonriendo. Elena estaba creando un diario fotográfico con Valentín, viajando por el país. Eran fotos que capturaban el paisaje y la luz cálida que nunca había visto en Rusia. Valentín convirtió la oscuridad de mi vida en luz, decía mientras organizaba las fotos. Y ahora, esta vida es más hermosa que la imagen detrás de la cámara. Las tres habíamos entrado en vidas inesperadas. Nosotras, que antes recibíamos los focos en las pasarelas, ahora vivíamos en los tranquilos barrios de Buenos Aires. Y los hombres argentinos que conocimos aquí, no expresaban sus sentimientos como en las películas, pero nos abrazaban con una sinceridad más grande que nadie. Un día, Facundo me dijo, en realidad, tenía miedo de que te fueras. Quería retenerte, pero no sabía si eso era amor o egoísmo. Sonreí y le respondí, no me retuviste, confiaste en mí. Eso es amor. En ese momento, nos miramos y reímos en silencio. Nuestras manos se entrelazaron con naturalidad, como una promesa sin palabras. El verano de Buenos Aires nos abrazaba así, silenciosa y cálidamente. Días después, Facundo me llevó a un tranquilo parque junto al río de la Plata. La luz del atardecer se extendía sobre el río, y el agua brillaba con tonos plateados y dorados. Estaba más callado de lo normal, y había un rastro de nerviosismo en él. Me di cuenta, pero fingí no saberlo. No quería preguntar y romper el ambiente. Pensé que este temblor silencioso sería recordado más profundamente. Facundo se sentó lentamente en un banco junto al río y sacó algo con cuidado. Una caja pequeña, pero diferente a las de anillos comunes. Dentro, había un anillo de diseño único, inspirado en las filigranas del tango. Sencillo pero profundo, como esta ciudad. Nadia, su voz tembló por primera vez desde que lo conocí. Cuando llegaste a esta ciudad, pensé que serías alguien de paso. Alguien que vivía en un mundo diferente al mío. Pero no solo viniste a esta ciudad, entraste en mi vida. Lo miré en silencio, mi corazón latía como si fuera a explotar. Cada palabra de este hombre era poesía para mí. Cuando estás a mi lado, estoy en silencio, pero extrañamente, el mundo se ve más claro. Más cálido, más sólido. Ese es tu poder. Me tomó la mano con cuidado. No importa de dónde vengas o qué hagas. Solo. ¿Querés quedarte conmigo? En esta ciudad llamada Buenos Aires, al lado de este hombre llamado Facundo. No pude responder nada más que un asentimiento, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Esta era la vida que quería, y este era el amor que necesitaba. Sí. Me quedo aquí, a tu lado.
Esa breve respuesta hizo que Facundo sonriera suavemente, y esa sonrisa fue más cálida que cualquier luz que hubiera visto. Días después, las tres nos reunimos de nuevo. Sonia estaba ocupada preparando el lanzamiento de la marca conjunta con Santiago, y Elena preparaba su próxima exposición con Valentín. En las calles de Buenos Aires, ya no éramos extranjeras. Éramos personas que vivían aquí, que amaban y que se habían convertido en parte de esta ciudad. Me propuso matrimonio, mis palabras dejaron a Sonia y Elena con los ojos abiertos por un momento, y luego estallaron en gritos de alegría. ¿En serio? No te puedo creer. ¿Cómo te lo pidió Facundo? ¿Cuándo? No avisaste que te ibas a adelantar. Sonreí y les mostré el anillo. El metal brillaba delicadamente. Al final, las tres nos quedamos en Argentina, dijo Sonia en tono de broma. ¿Quién era la que decía que solo venía a trabajar y se iba? Elena parpadeó y añadió, todavía recuerdo esa cara. Nadia tenía una expresión de cero sentimiento mientras negaba con la cabeza. Reí y respondí, en ese momento no sabía lo peligrosos que eran los hombres argentinos. Reímos juntas, como personas que comenzaban una nueva vida bajo el sol de la tarde de Buenos Aires. Esa noche, con Facundo, miré el paisaje nocturno de la ciudad y pensé, esta ciudad me cambió. No, esta persona y este país hicieron que mi corazón volviera a latir. Argentina, que antes era solo una línea en mi agenda, se había convertido en mi vida. Y un hombre, en ella, había cambiado mi destino. Sincera, completa y cálidamente. La boda se preparó en silencio, pero llena de sinceridad. Con Facundo, elegimos una ceremonia civil íntima, seguida de un gran asado con solo nuestros amigos y familiares más cercanos, en lugar de una gran fiesta. Al principio, no podía imaginarme, una mujer rusa, con un vestido blanco en el registro civil de Buenos Aires, pero extrañamente, la escena encajaba perfectamente conmigo. Sonia y Elena se ofrecieron como testigos. La imagen de las tres, vestidas elegantemente, paradas juntas en el patio de una casona en las afueras, parecía una postal de otra época. Sonia me susurró al oído en broma, una boda argentina, che. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Elena me tomó la mano en silencio y dijo, hoy sos la mujer más hermosa del mundo. Sonreí y respondí, al final, las tres encontramos nuestro verdadero yo en Argentina, no. Esas palabras nos hicieron mirarnos por un momento. Nos habíamos convertido en nosotras mismas en un lugar de sinceridad, no de luces brillantes. El día de la boda, Facundo me tomó de la mano y dijo lentamente, hay algo que quise decirte toda la vida. Su mirada era firme. Cuando llegaste, pensé que serías alguien que se iría algún día. Por eso, te miraba desde lejos, con cuidado de no mostrar demasiado. Pero ahora estoy seguro. No te vas a ir más. Esas palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. La confianza que él tenía en mí era la razón por la que había llegado hasta aquí. Continuó, no importa a dónde vayas o a quién conozcas, ya no estarás sola. En ese momento, todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo su voz y su sinceridad resonaban en mi corazón. Nadia, te amo. Te amo profundamente. Lo abracé con fuerza. En ese abrazo había más sentimientos que en cualquier palabra. Después de la boda, nos mudamos a una casa tranquila en un barrio de Buenos Aires. Calles arboladas, una casa pequeña con jardín. Facundo plantó jazmines él mismo, y cada mañana los miraba desde la ventana mientras tomaba café. Un cielo cálido, muy diferente al cielo gris que veía desde mi alto apartamento en Moscú. Facundo seguía siendo reservado, pero en su silencio estaba todo lo que amaba, el respeto, el cuidado, la responsabilidad y un corazón que siempre me ponía en el centro. Sonia y Santiago abrieron un showroom en Palermo, y Elena y Valentín preparaban una exposición fotográfica conjunta entre Argentina y Rusia. Cada una vivía su propia versión de Argentina. Éramos personas con un lugar, no solo de paso. A menudo pienso, si aquel día Sonia no hubiera decidido ir a Buenos Aires primero,
si no me hubiera dejado llevar por los celos, si no hubiera conocido a Facundo, quizás ahora seguiría caminando bajo miles de luces con el corazón vacío. Pero ya no, mi vida no está iluminada por focos, sino por personas. Y esa luz es Facundo. El verano pasó y llegó la temporada de lluvias. El clima argentino era húmedo y caluroso, pero extrañamente, no lo odiaba. Las flores del jardín crecían cada día, y Facundo seguía preparándome café caliente cada mañana. El canto de las cigarras, las risas de los niños jugando en la calle, incluso la respiración tranquila de Facundo. Todo se había convertido en parte de mi vida. A menudo me pregunto qué obtuve aquí. Cuando vine a Argentina por primera vez, fue para ser reconocida, para llamar la atención, para superar a mi amiga. Pero ahora, ya no quiero superar a nadie. Al contrario, el sentimiento de querer estar con alguien ha crecido. Eso es lo que aprendí de Argentina. Esta ciudad siempre está en calma, pero en ella fluyen innumerables historias. Una cultura donde las acciones importan más que las palabras, la conexión más que el cálculo, y la profundidad más que la velocidad. Al principio me sentía extraña, pero con el tiempo me acostumbré. No, más que acostumbrarme, se ha convertido en parte de mí. Ahora conozco la tensión silenciosa de los hombres argentinos, la responsabilidad sólida y la profundidad emocional que se esconde en sus miradas. Y en el centro de todo eso, siempre estaba Facundo. Un día le pregunté, ¿por qué sos tan callado? ¿Es tan difícil expresar lo que sentís? Facundo pensó un momento y respondió, si expresara todo lo que siento en palabras, tengo miedo de que te duela o te parezca demasiado ligero. Eso me da más miedo. En lugar de eso, prefiero demostrártelo cada día. Para vos. A tu lado. Esas palabras me hicieron tomar su mano en silencio. El amor no son palabras grandes y lujosas, sino acciones pequeñas y constantes de cada día. Aprendí esto de este hombre, aquí. Ya no soy una top model, pero me he convertido en una persona más fuerte y cálida que nunca. Sonia está expandiendo sus showroom al extranjero con Santiago, y Elena prepara una gira de exposiciones entre Argentina y Rusia con Valentín. Y yo, con Facundo, he lanzado una marca. Una nueva marca de moda que combina la sensibilidad de Buenos Aires con el minimalismo europeo. Su nombre es Promesa, como la promesa que fue el comienzo de toda esta relación. Un periodista me preguntó, ¿por qué te quedaste en Argentina? ¿Por qué elegiste Buenos Aires y no París o Milán? Sonreí y respondí, porque este es el país donde aprendí a amar por primera vez. Y también aprendí a dar amor. Al principio, fue solo por celos y una visita temporal. Pero ese corto viaje se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Facundo, él es mi única razón. Y esta ciudad, Argentina, se ha convertido en mi nuevo hogar. Este pequeño gran país, Argentina, cambió la vida de 3 personas. Y en el centro de todo, estaba la sinceridad de los hombres argentinos, silenciosos pero apasionados. Si queréis que esta historia siga viajando y llegue a muchas más personas, por favor, dale a me gusta y suscríbete.